Este es un programa VTR. Estamos en tu ciudad, miramos tu realidad. Panorama Chile, la voz de las regiones. ¿Cómo están? Bienvenidos a Panorama Chile. Si usted ha seguido nuestra historia, ha tenido esa suerte, sabrá que nosotros le hemos dedicado particular interés a la situación de la región de la Araucanía y del pueblo mapuche fuera de las fronteras de la región de la Araucanía también. Pues este es un tema que está históricamente en el mapa de los asuntos chilenos sin resolver, tal vez. Se le han dado muchas vueltas, pero pocas soluciones, hay mucha insatisfacción, pero además es una zona que concentra distintos problemas. Uno es el problema político concreto que puede existir entre el Estado chileno y el pueblo mapuche, pero adicional a eso, y no menos importante, son por ejemplo los índices de pobreza, el acceso a las oportunidades, etc. Es por eso que hoy día tenemos la posibilidad de profundizar en este tema con el Ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Ministro, quisiéramos tomarnos este espacio para conversar con un poco más de calma sobre el Plan Araucanía 2.0. Si uno mirara en la historia y le hubiera puesto un numerito a cada uno de ellos, estaríamos como en el Plan Z, ¿verdad? Porque ha habido muchos. ¿Qué es lo que para usted distingue este plan de los planes anteriores y por qué le tiene fe? A ver, yo creo que hay varias diferencias, pero más allá de hablar del contenido del plan, yo creo que aquí la primera diferencia que hay es que hay un presidente y un gobierno que dice: yo me voy a jugar por esto, voy a estar desde el principio de mi gobierno poniendo este tema, por lo tanto me estoy jugando en los resultados también una parte de mi capital político. Yo creo que eso ha sido muy valorado en la región y por las comunidades mapuches, que parece haber, digamos, alguien no que deja fluir las cosas durante el periodo y al final del periodo dice: oiga, yo propongo tal cosa, pero que lo haga otro. Eso es lo primero. Y lo segundo, que creo que ha sido también diferente, es que creo que hemos tratado de hacer esto con mucho diálogo. Comentábamos antes de iniciar este programa lo horizontal que es el pueblo mapuche, donde hay muchas comunidades, más de 3.000, cada una tiene su lonco, sus dirigentes, y por lo tanto es muy difícil tener una opinión, hay mucha diversidad y no hay nadie que los represente a todos. Entonces ha habido que hablar con mucha gente, no solamente mapuche, también con otras personas de la región que son no mapuches, con los agricultores, con las víctimas de ambos, tanto mapuches como no mapuches, y hemos dedicado mucho tiempo y seguimos en eso. Creemos que esto es una cosa que hay que construirlo desde la Araucanía, con la gente de la Araucanía y no una cosa desde Santiago para la gente que ahí vive. Ministro, si usted pudiera contarle esto a alguien que no es chileno, cuando usted habla de la situación de la Araucanía, ¿cómo describe los principales factores que nos permiten entender el conflicto? A ver, yo creo que aquí hay, primero que todo, tenemos una cosa que lleva muchos años. Esto no es una cosa ni de ayer ni de anteayer. Pero si uno pudiera decir esto, en vez de ir mejorando, aparentemente va deteriorándose, y por eso que creemos que hay que actuar, y que hay que actuar con primera prioridad, no con una cosa que dejemos pasar. Y en esto yo diría, en primer lugar, el plan incluye una parte política que tiene que ver con poner a los pueblos originarios, no solamente al pueblo mapuche, donde debe estar. Hemos dado la espalda a nuestros pueblos originarios. Nosotros tenemos del orden del 10% de la población, particularmente mapuche, pero no solo mapuche, donde no hemos reconocido su cultura, no hemos reconocido sus usos y costumbres, no nos hemos enorgullecido de lo que tenemos, que es algo muy valioso y de donde por lo demás venimos, son nuestras propias raíces y lo que le dan valor a nuestro país como una cosa distinta a otros lugares. Entonces, lo político, lo cultural, ahí hay cambios muy importantes. Disculpe que lo interrumpa, pero ese reconocimiento en particular, ¿a usted le parece que, por ejemplo, debiera ser desde la Constitución? ¿De qué forma concretamente? Nosotros estamos planteando un cambio en la Constitución para tener un reconocimiento constitucional. Estamos planteando la creación de un ministerio de pueblos indígenas que haga que en el fondo, más que porque haya una diferencia específica, es que el Estado de Chile resuelva los temas de los pueblos originarios al más alto nivel que puede uno tocar un tema, porque es un tema muy, muy importante, que no ha sido fácil llevarlo a través de la historia. Estamos también en el tema de la horizontalidad, con esta ley de crear los consejos de los pueblos. Eso significa que van a haber entonces en el futuro representantes con los cuales uno va a poder en muchos de los temas llegar a acuerdos con ellos.
Y finalmente también participación política, porque hoy día, por ejemplo, tenemos 150 diputados. Hay solamente 2, que son 2 mujeres, que provienen de los pueblos originarios. O sea, tenemos un poquito más del 1% cuando somos el 10%. Entonces, y que acaban de entrar, entonces estamos proponiendo un sistema que simplemente elimine esa discriminación, dé un incentivo, obliga a los partidos a tener candidatos que vengan de los pueblos originarios. La gente, por supuesto, los podrá elegir o no. Estamos dándole durante unos años un mayor financiamiento a las campañas que hagan esas personas. Y luego de eso, esto es una medida temporal. Cuando eso está... Que se corrija la representación. Que se corrija de manera tal de que tengan, ya sea para sus propios asuntos, ya sea en los asuntos del país, como en el Congreso, tengan la representación que corresponde. Eso es la parte política. Hay cambios en la materia cultural también que son muy importantes. Ahí estamos haciendo cambios, por ejemplo, hoy día si usted tiene 20% de los alumnos de un colegio son de una determinada etnia, usted tiene que tener, eso ya es una ley que existe, entonces tiene que tener un currículum en los primeros 6 años de colegio, de primero a sexto básico, historia, lenguaje, cultura de esa etnia. Entonces, eso estamos hoy día en consulta indígena, para ver cómo tendría que ser ese currículum, para que lo hagamos juntos. Vamos a revisar los libros de historia de manera tal de que las distintas visiones de lo que fue la historia entre los pueblos originarios y el Estado de Chile. En la narrativa del país. Exacto, porque hay distintas visiones y bueno, concordemos una, cuál es la correcta, y si sobreviven 2, por lo menos que las 2 estén. Ese es un proceso que se va a iniciar ahora. Tenemos el tema de la salud. Hay una salud que proviene de esta otra cultura, que hemos hecho las pruebas y que convive muy bien. O sea, hoy día lo tenemos en ciertos servicios de salud y convive muy bien una machi con la medicina que uno normalmente tiene, hace que la gente que proviene de estos pueblos se sienta más segura, se siente más confiada. Hay ciertos remedios que tienen un buen efecto. Bueno, todo eso lo queremos implementar en otros lugares también. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer en esa materia. Y luego tenemos el tema, obviamente, económico, donde hay un retraso enorme. Tenemos la región más pobre del país, la más atrasada en agua potable, pavimentación de caminos, camas en los hospitales. O sea que tenemos ahí mucho avance que hacer. Hay quienes dicen, de hecho, que si uno corrigiera ciertas desviaciones que hay en la Araucanía en materia de acceso a oportunidades, por ejemplo, pavimentación de caminos, etcétera, uno podría resolver buena parte de la base que sustenta otros de los conflictos. ¿Cree usted? Bueno, yo creo que yo siempre he descrito esto como una especie de círculo vicioso, ¿no? Una cosa lleva a la otra y la otra lleva a la una. Aquí hay un elemento muy central que es la violencia, y la violencia... porque uno puede tener diferencias de opiniones, pero lo diferente de la región es que hay algunos grupos minoritarios que pretenden resolver esas diferencias de opinión en vía de la violencia, quemando las maquinarias, quemando las casas, incluso en algunos casos ha habido personas que han perdido la vida, ¿no? Entonces, eso es inaceptable. También tenemos que resolver la violencia, tiene que volver esto a un cauce en el cual las cosas se discuten en una mesa, se puede discrepar profundamente incluso, pero eso no significa, digamos, ir por este otro camino. La violencia es un elemento que también está metido cuando las situaciones de pobreza, por ejemplo, son muy extremas. O sea, cuando uno ve en zonas rojas de Santiago también, por ejemplo, hay mucha violencia justamente donde hay mucha pobreza, donde hay mucha desigualdad. Entonces, eventualmente uno podría corregir esa línea. Pero yo diría, para distinguir nomás, una cosa es la delincuencia común, ¿no? Que hayan robos, asaltos, y eso es un tema de seguridad, digamos, y que eso sucede en todas partes. O asesinato entre las bandas. Pero por eso digo asesinato entre las bandas, por razones económicas. Aquí el punto es que tenemos una diferencia política, ¿no? Tenemos una diferencia de cuál es la posición que tiene que tener el pueblo mapuche, cuál es la relación que tiene que tener con el Estado. Hay una discusión política. La discusión política se debe llevar en otros campos. Por eso estamos creando todas las vías para que eso se dé. Y finalmente creo que hay una mesa que para mí tiene 4 patas. También hay un tema con la ley indígena que ha creado una serie de entregas de tierras que permiten resolver temas anteriores y el Estado ha reconocido esos problemas y entonces los ha intentado resolver. Y esa nos parece que tiene que perseverar, nos parece que es un buen camino, pero
tiene que perseverar de una forma que realmente resuelva los problemas de las personas, y hay algunos de los elementos de esa ley que creemos que hay que modificar para que la gente pueda realmente hacer uso verdadero, no solamente teórico, de las tierras que está recibiendo. Ministro, vamos a entrar un poco más en detalle. El gran tema, o uno de los grandes temas de la Araucanía, es la falta de capital social, la falta de confianza, y justamente porque esa confianza, si existió en algún momento, desde hace 100 años atrás, cuando se formaban los primeros consejos de representación indígena, ya en esa época fueron traicionados sistemáticamente, y también las contrapartes. ¿Cómo y de qué forma está trabajando usted en la construcción y el gobierno en la construcción de ese capital social? Bueno, como le mencioné al iniciar, a mí me parece que este es un punto central. Cuando uno no tiene confianza con el resto de las personas, la conversación es vacía, no se dicen las cosas como son, no se puede llegar a acuerdos porque uno no confía en que se van a cumplir, y todas las personas llegan a posiciones maximalistas, digamos, que no permiten los acuerdos. Entonces, por eso que hemos usado, en primer lugar, el capital político del presidente, el capital político del gobierno, para decir, oiga, nosotros estamos aquí para resolverlo. Hemos hecho todo tipo de gestos. Por ejemplo, el primer viaje del presidente a una región ha sido a la Araucanía. Por primera vez se hace un planteamiento respecto de un plan a la Araucanía, que lo ha hecho desde Temuco a los pies del Cerro de Ñelol. Es una manera de mostrar cuán importantes son. Acaban de salir los presupuestos y usted ha visto cómo el presupuesto de la Araucanía es el que más crece. No solamente crece el presupuesto de la región, sino que los presupuestos de todos los ministerios en lo que refiere a la Araucanía aumentan sustantivamente. Vamos a hacer una inversión importante. Estamos destinando, durante todos estos meses, hemos estado 11 ministerios yendo permanentemente a reunirnos allá y discutir los problemas. O sea, primero diciendo, miren, nosotros estamos con ustedes. Y en segundo lugar, también poniéndonos a disposición para hablar con todos los distintos dirigentes y líderes que tiene el pueblo mapuche, intentando hacerlo con las menores, digamos, limitaciones posibles, de manera tal de escuchar y tratar de entender los problemas desde su punto de vista. Ministro, vamos a hacer una pequeña pausa para seguir conversando sobre esto. Tenemos muchos temas todavía pendientes, así que no se vaya, que seguimos en Panorama Chile. Volvemos de esta pequeña pausa para continuar profundizando sobre la conversación en torno al plan que tiene este gobierno para la Araucanía, un plan que en torno al cual hay muchas expectativas y también dudas, nervios de que la cosa finalmente se diluya como suele ser. Y hacia allá va mi siguiente pregunta, ministro. ¿Cómo van a hacer para que un plan de 8 años se implemente en 8 años y no se muera si es que en la eventualidad que cambie el gobierno en la mitad, verdad? Bueno, hay cosas que están respaldadas por leyes, hay cambios de la Constitución, hay cambios de la ley, hay cambios de la ley indígena, hay cambios de la ley electoral, hay cambios, digamos, que son absolutamente permanentes, incluso algunos de ellos que no son solamente para la Araucanía, sino que también para todos los pueblos originarios chilenos. Así que hay ciertas cosas que, si llegamos a los acuerdos correspondientes, siguen. Y hay otros que, aunque no estén en la ley, por la forma en que se están intentando llegar adelante, porque esto no es un plan del gobierno. Lo que el presidente ha hecho, y que es un cambio muy importante, es llamar a un acuerdo nacional por esta materia. Este es un tema que tenemos que acordarlo no solamente con las comunidades mapuches, también con la oposición al gobierno, con todas las fuerzas del gobierno. Esto es lo que se pretende, es que sea un tema nacional, no un tema de este gobierno, de este presidente o de este ministro. En el mundo político, ¿ve ese cambio en la disposición? Yo veo una buena recepción. Como siempre, no todos tienen la misma opinión respecto de todas las cosas, pero hay suficiente, digamos, espacio común para, digamos, pensar que es posible tener un acuerdo entre todos. Y mientras más gente se sume a eso, no porque esté de acuerdo con todo, porque siempre la gente quiere un poco más de esto, un poco más de lo otro, pero creo que los elementos, como mencionábamos antes, políticos, culturales, económicos y de la ley indígena, hacen que la mayoría de las cosas que todo el mundo concuerda que son los que tienen que salir adelante estén.
Quisiera avanzar sobre la línea de cuáles han sido las políticas de reparación. Primero, Chile se tiende a dividirse, es una tendencia del país, pero tiende a dividirse entre quienes creen que tiene que haber reparación para los pueblos originarios y quienes no creen en eso. ¿Usted en cuál de los dos sectores? A ver, a mí me parece lo que le dije al principio. En términos históricos, ¿verdad? Claro, Reparación de las tierras, por ejemplo. Mira, aquí lo que hemos tenido hasta el día de hoy, como le decía antes, es un país que ha vivido un poquito de espaldas a sus pueblos originarios. No hemos sabido valorar lo que tenemos. Eso ha significado también para muchas de las personas que están en los pueblos indígenas sufrir discriminación durante muchos años. Esto era muy usual, digamos, en las generaciones anteriores. Yo creo que hoy día tenemos una muy buena oportunidad de que eso cambie. Adicionalmente a eso, la ley indígena del año 93 también generó la posibilidad de que en aquellos casos en los cuales habían conflictos de tierra, esos también se pudieran resolver en base a un procedimiento que ha estado funcionando durante todos estos años. Yo creo que podría aquí estar en la línea de los que reparan, digamos. Sí, yo creo que eso, digamos, en la práctica la ley ha funcionado de las más diversas maneras, ¿no? Ha habido algunas cosas que van en esa línea, otras que van, digamos, a solucionar cosas específicas de problemas con los títulos, pero también han habido, yo creo, a veces mala operación de eso que ha llevado a que para resolver un problema de violencia entonces se ha resuelto entregando. Por suerte eso el Congreso Nacional reaccionó y cambió algunas de las normas hace algunos años atrás y eso ha tendido a ir desapareciendo. Entrando en ese tema en particular, ¿de qué forma el gobierno? Una de las cosas que se escucha en la Araucanía recurrentemente es toda esta mafia y mercado negro que se ha generado en torno a la venta de tierras. O sea, que existen ciertos especialistas en hacer que ciertas tierras crezcan mucho de precio. Hay ciertos sectores que dicen que eso ha generado una burbuja terrible en torno a las tierras. Hay otros sectores que dicen que finalmente los que se benefician tampoco han sido los pueblos originarios, etcétera, ¿no? ¿Cómo pretenden entrarle a ese terreno tan fangoso, ¿no? Por eso le mencionaba yo que entre los elementos hay que considerar esta ley que tiene que mantener algunos elementos pero modificar otros. Hay una persona a la cual yo le escuché una intervención en un seminario hace muchos años atrás sobre la Araucanía y él le puso de título La Araucanía, la región donde todos pierden. Y eso es lo que usted encuentra ahí, particularmente sobre este tema que estábamos hablando. Usted tiene el Estado que gasta recursos muy importantes en la compra de tierra, los dueños de los campos que venden, digamos, sus campos, pero que producto de lo que ha pasado, digamos, no tienen muchas alternativas de dónde vender y por lo tanto hay muchos campos que se venden, pero no hay muchos compradores porque ¿quién quiere comprar un campo que es parte de un conflicto? Las comunidades que esperan por años que les entreguen la tierra y una vez que les entregan la tierra, de acuerdo a las condiciones con las cuales se entregan, le hacen prácticamente muy dificultoso poder, digamos, a partir de ello, poder cambiar su realidad social, económica y de su calidad de vida. Entonces, efectivamente se produce algo en el cual hay, digamos, incentivos que son equivocados, más allá de que las personas tengan malos o buenos comportamientos, esto más allá de eso, lo que es un sistema que no funciona en la forma adecuada. Ministro, existen muchas posibilidades para la Araucanía. La Araucanía es un territorio privilegiado en términos de riqueza natural. Absolutamente. Es también un buen lugar para desarrollar labores agrícolas, digamos. Cuando usted ve las distintas ideas de cómo convertir a la Araucanía en una región más que pueda crecer, que esté más sana finalmente, ¿cuál cree usted que es el plan o es la ruta que puede llevar? Bueno, nosotros hemos planteado que vemos tres elementos económicos que son importantes hacia adelante por las ventajas comparativas que tiene la región. Uno, el tema agricultura, que usted recién mencionaba, que tiene que ver con que el clima en Chile ha ido cambiando. El clima que hoy día hay en la Araucanía es el clima que hace muchos años atrás teníamos en la zona mucho más cercana a Santiago, digamos la zona centro-sur, que hoy día es donde se produce, digamos, prácticamente todo el vino, toda la fruta, agricultura intensiva, mucho más rentable y de exportación. Mientras que Temuco y esa zona, la Araucanía era como el granero de Chile, ¿no? Hacer trigo, cosas que hoy día tienen una rentabilidad muy baja.
Hoy día entonces existe una tremenda posibilidad de transformar esa agricultura. Eso ya pasó en la octava región, que se ha llenado de frutales. Está pasando en algunas partes de la región de los ríos incluso, o sea, incluso más al sur. Y la novena se la saltó. Entonces, ¿y por qué? Por las circunstancias de lo que ahí pasa, donde la gente tiene cierto temor y cierta reticencia de invertir. Y por lo tanto estamos creando los incentivos para poder hacerlo. El segundo tema tiene que ver con turismo. Una de las regiones más lindas de Chile, que tiene de todo, pero de todo, desde la cordillera hasta el mar, con grandes activos. Y si usted elimina lo que es Pucón, Villarrica, que vive una situación totalmente distinta, en el resto lo que usted ve es que es una de las pocas regiones en Chile donde el uso de los hoteles está cayendo en vez de aumentando, producto de lo mismo. O sea, ahí hay una tremenda oportunidad, no solamente para la región, también en particular para las comunidades mapuches, porque las comunidades mapuches es lo que le interesa también culturalmente. Están haciendo turismo de intereses especiales. Exactamente, o sea, estamos creando lo que denominamos los paraísos indígenas, de los cuales van a haber en todo el país, pero donde la mayor parte están en la Araucanía, o sea, hay 5 o 6 que son en la Araucanía de 14, o sea que hay lugares importantes. Se va a permitir que las comunidades desarrollen ciertas cosas de este tipo en los parques nacionales, donde en la zona hay varios, o sea, ahí hay una cosa. Y lo tercero tiene que ver con las energías no convencionales, porque particularmente en las zonas de Renaico, Coyipulli, se han descubierto condiciones de viento que son muy importantes para todo lo que es la energía eólica, por ejemplo, y se está convirtiendo en una especie de la capital de la energía eólica, que es una cosa muy interesante porque es una cosa en la cual se permite, por un lado, tener un ingreso muy importante, son bastante rentables estas cosas, y al mismo tiempo... darle otro uso a ese mismo territorio. Claro, las torres están a 1 kilómetro de distancia, entonces el uso agrícola sigue siendo el mismo. Ahora, estas definiciones que uno las puede identificar cuando analiza las ventajas competitivas de la región, pero estamos entrando en una modalidad en la que probablemente con la elección directa de gobernador regional, etcétera, son las regiones las que van a tender a definir cada vez más hacia dónde va su territorio. ¿Cómo usted ve que convive la visión histórica centralista del Estado chileno con esta nueva versión que no conocemos ni sabemos cómo se va a dar, de descentralizar justamente las decisiones del poder, etcétera? En lo que estábamos hablando creo yo que conversa muy bien, ¿no? Porque otra manera de mirar esto también es que en el fondo cada región tiene que buscar su propio destino, y creo que los destinos tienen que ver con lo que la gente de ahí quiere, con las condiciones naturales que tiene, con los activos que tiene esa región. Esta es una región que tiene un montón de activos en todas estas áreas y otras que hemos mencionado, y que han estado ahí un poquito dejados de lado por circunstancias que tienen que ver con este conflicto. Lo planteo porque como coexiste, se habla mucho de que el pueblo mapuche no necesariamente tiene una orientación productivista muy dura, que tal vez valorarían, por ejemplo, más la iniciativa de turismo que la agrícola. Entonces, ¿cómo se llegan a esos acuerdos? Bueno, en realidad el pueblo mapuche ha estado por años en el tema agrícola. Yo creo que aquí, a mí me parece que hay como una mala concepción en el lenguaje cuando se habla de esto. Cuando uno dice que existen estas posibilidades en la región, no quiere decir que le está diciendo que a las personas haga eso. Las personas hacen lo que estimen conveniente. Cuando nosotros hablamos de, por ejemplo, hacer un par de modificaciones en la ley indígena, no son para decirle a la gente lo que tiene que hacer, es para que tenga la libertad de hacer algo que hoy día la ley, increíblemente, y solo a los mapuches les impide hacer. Entonces, luego las personas van a hacer lo que estimen y de acuerdo al lugar en que estén, a sus habilidades, a sus gustos. Y eso es en todo Chile así, y en la Araucanía también debe ser de la misma manera. Si alguna comunidad mapuche quiere, digamos, mantener el tipo de agricultura que tiene, bienvenido. Si quiere cambiarse, bienvenido, pero que tenga la posibilidad. Si quiere desarrollar una cosa turística porque tiene una condición especial en ese lugar, magnífico. Si tiene una condición de viento que le permite tener una cosa y quiere hacerlo, porque si no quiere hacerlo, que no lo haga, pero si lo quiere hacer, que tenga la posibilidad. Fíjese usted que hoy día, por ejemplo, las comunidades, cuando uno habla con ellos, porque aquí hay que tener cuidado, hay mucha gente que habla de los mapuches como si ellos conocieran, pero cuando uno va a hablar con ellos, porque eso es lo que hay que hacer, se encuentra que lo que la gente con que uno habla, lo que quiere, aparte de reconocimiento a su cultura, de no ser discriminado, lo que quiere es progreso.
Lo que quiere es que sus hijos estén mejor que ellos. Lo que quiere es que su hijo pueda ir a la universidad. Quiere tener los recursos para poderlo hacer. Quiere tener acceso al agua potable. Quiere que llegue un camino pavimentado a su casa. O sea, esto de mantener la cultura no es opuesto a crear y tener un buen nivel de desarrollo económico. Entonces, creo que tenemos que tener por lo menos la posibilidad de que las personas, si lo quieren hacer, lo puedan tener. Hoy día hay muchas comunidades mapuches que no tienen la posibilidad. Ministro, en esta microexperiencia, de verdad, nos quedan 30 segundos. ¿Cambió su visión de la Araucanía estando en la Araucanía? Bueno, yo creo que no hay ninguna duda y yo creo que este es parte del trabajo que también tenemos que hacer nosotros. Nosotros tenemos que transmitir lo que son estas comunidades, lo que es su cultura. Chile aquí, no solo la Araucanía y las comunidades mapuches tienen una oportunidad, los chilenos tenemos una oportunidad de descubrir estas cosas que tenemos en nuestras raíces, hacerlas propias, no solamente respetarlas, hacerlas, también algunas de estas cosas debieran ser símbolos de Chile, ¿no? De todas maneras, muchas gracias por estar aquí, Ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, muchas gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes. Así terminamos nuestra conversación, nos quedaron tantos temas, hay una universidad mapuche que se está desarrollando en la Araucanía, hay muchos proyectos que de verdad están fuera del mapa general que necesitamos integrar también a nuestra propia narrativa nacional como planteamos recientemente. Nos encontramos de todas formas para profundizar sobre estos temas en otro capítulo de Panorama Chile. VTR presentó Estamos en tu ciudad, miramos tu realidad. Panorama Chile, la voz de las regiones.